Los grandes hechos políticos que conmovieron al Perú y el mundo. Todo el siglo XX en una obra cumbre de El Comercio. Hechos y protagonistas, historia y vida cotidiana. 100 años del Perú y el mundo en la mejor enciclopedia audiovisual del siglo XX. Con imágenes inéditas extraídas de los archivos más completos. Una manera inteligente y amena para que usted se instale en el tercer milenio con toda su familia. La República Aristocrática, 1900-1909. Del diván de Freud al Domingo Rojo. El País de los Obreros, 1910-1919. De Zapata a la Primera Guerra Mundial. Leguía y la Patria Nueva, 1920-1929. De la Sociedad de Naciones al Partido Nazi. El crack es peruano, 1930-1939. De la Revolución de Trujillo a los Olímpicos de Berlín. Hechos y no democracia, 1940-1949. De la Segunda Guerra Mundial al Ochenio. El militarismo político, 1950-1959. Del Mambo de Pérez Prado a la Revolución Cubana. Democracia, el error estadístico, 1960-1969. De la Guerra Fría al hombre a la luna. La Revolución de los Cuarteles, 1970-1979. De los hippies a los sandinistas. El retorno a la democracia, 1980-1989. Del SIDA a la caída del muro. Fujimori, la costumbre del poder, 1990-1999. De la Guerra del Golfo a la oveja Dolly. Hechos y no democracia, 1940-1949. Winston Churchill, nombrado primer ministro de Gran Bretaña. El 20 de diciembre en el Callao muere en olor a santidad Sarita Colonia. Cae gravemente enfermo el famoso futbolista Alejandro Villanueva. El 10 de mayo de 1940, sin haber declarado la guerra, tropas alemanas invaden Holanda. Francia e Inglaterra tratan de evitar la invasión. Blindados alemanes dominan el Canal de la Mancha. Holanda se rinde el 15 de mayo. El 4 de junio, Alemania ocupa Dunkerque y se inicia la guerra en Francia. Italia de Mussolini declara la guerra a Gran Bretaña. 4 días después, los alemanes toman París. El mariscal francés Philippe Pétain firma el armisticio el 22 de junio. Vichy queda como la nueva sede del gobierno francés. En el Perú, Manuel Prado y Ugarteche es proclamado presidente en 1939. Prado era hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado y pertenecía a la aristocracia peruana. Gobernó al tiempo que afrontó los rigores de la Segunda Guerra Mundial, recibiendo los beneficios de Estados Unidos conforme se fue resolviendo el conflicto bélico. El 24 de mayo de 1940, un pavoroso terremoto azota Lima, causando gigantescos daños. Las antiguas construcciones de Chorrillos y Barranco, ante la intensidad del movimiento, se vinieron abajo, provocando cientos de víctimas. León Trotsky es asesinado en México por el agente de Stalin Ramón Mercader. Charlie Chaplin estrena en Nueva York su película antinazi, El Gran Dictador. Un censo nacional en el Perú arroja una cifra. Los peruanos ya sumaban más de 7 millones.
La República del Ecuador, que recién se había formado en 1830 al separarse de la Gran Colombia, vivía obsesionada con expandirse. El Perú padecía desde el siglo pasado los reclamos ecuatorianos, que pedían para sí los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas. El 5 de julio de 1941, los ecuatorianos atacaron las guarniciones peruanas del río Zarumilla. El gobierno de Manuel Prado ordenó la movilización inmediata. Tropas peruanas, dirigidas por el general Eloy G. Ureta, hicieron retroceder a los invasores. Este fue el inicio de una guerra que duró apenas un mes y que se extendió por toda la zona del Zarumilla y la región amazónica oriental. Las tropas peruanas ocuparon la provincia del Oro. Ecuador pidió una tregua y se rindió. En enero de 1942 se firma el Protocolo de Río de Janeiro, que establecía la frontera entre ambos países. Después de la firma, el Perú retiró sus tropas del Ecuador. El capitán de la Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones, escribió un capítulo en el libro de los héroes al inmolarse defendiendo la patria. En los combates aéreos merece una mención especial el cuerpo de paracaidistas. Alemania invade la Unión Soviética con el pretexto de aniquilar a los bolcheviques y judíos. Los alemanes alcanzan la ciudad de Kiev, pero Hitler comete un error. En vez de atacar Moscú, ordena conquistar Leningrado y Crimea. Con los alemanes a 30 kilómetros de Moscú se desata el invierno ruso. A 30 grados bajo cero, los motores y las armas dejan de funcionar. Miles de alemanes murieron al no portar ropas de invierno. En diciembre, el ataque a Moscú quedó definitivamente paralizado. Después, el Ejército Rojo inicia la contraofensiva. Las tropas alemanas se lanzan en retirada. El contragolpe llegaba acompañado de otro acontecimiento decisivo. El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses atacaron la flota de Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. Al día siguiente, Norteamérica declara la guerra a Japón. El 11 de diciembre, Italia y Alemania, aliados de Japón, declararon la guerra a Estados Unidos. Ciro Alegría publica su novela El mundo es ancho y ajeno. El Perú deporta a ciudadanos japoneses a campos de concentración en Estados Unidos. Incendio de la Biblioteca Nacional en Lima. Basadre asume su reconstrucción. Con la conquista de Polonia en 1939, se inició el exterminio masivo del pueblo judío. Pelotones de la SS fusilaron a miles de mujeres, niños y ancianos y reunieron a los judíos polacos en guetos. En el verano de 1941, se erigió un muro de 3 metros de altura que separaba el gueto de Varsovia del resto de la ciudad. En él, 500.000 de personas sufrieron calamidades indescriptibles. Desde 1942, los alemanes decidieron la aniquilación de los judíos. Los campos de concentración eran las antesalas para la tortura y la muerte. En Auschwitz, Treblinka, Belzec, Sobibor, Chelmno, en 1941, los alemanes ensayaron el asesinato mediante el uso de insecticidas. Se calcula que hasta finales de 1945 perdieron la vida 6 millones de judíos. El eje sufre 3 derrotas en 3 continentes distintos. Japón, en junio de 1942, perdió las batallas en el Pacífico. En África, las tropas ítalo-germanas al mando de Rommel son derrotadas en la batalla de El Alamein. En la Unión Soviética, el Ejército Rojo puso cerco a unos 250.000 soldados alemanes. El 31 de enero de 1943, los alemanes capitularon. El holandés Willem Johan Kolff desarrolla el riñón artificial, el aparato para la diálisis. Estrellas del cine de Hollywood se alistan como soldados para luchar en la Segunda Guerra Mundial.
Gandhi inicia una huelga de hambre en la India para protestar contra su detención. El 6 de junio de 1944, tropas aliadas desembarcan en Normandía. Hitler había construido un muro atlántico desde los Pirineos hasta la costa holandesa. Los aliados, dirigidos por el general Eisenhower, desembarcan en 5 puntos diferentes con 1 millón de soldados. Los aliados penetran en Francia y el 25 de agosto liberan París. El 21 de octubre conquistan Aquisgrán, la primera gran ciudad alemana. El 16 de diciembre de 1944, cuando Hitler ordenó la contraofensiva, la guerra ya estaba perdida. Al cabo de unos días, la ofensiva alemana se desplomó definitivamente. La conferencia Bretton Woods establece la nueva economía de posguerra. Los británicos reprimen una insurrección comunista en Grecia. Pronunciamiento ecuatoriano declara respeto al protocolo de Río de Janeiro. En 1945 se convocan a elecciones en el Perú. El doctor José Luis Bustamante y Rivero gana los comicios derrotando al mariscal Eloy G. Ureta, héroe de la guerra con el Ecuador. Bustamante y Rivero era el candidato del Frente Democrático Nacional, formado por intelectuales y políticos de tendencia moderada, que recibieron todo el apoyo de los agroexportadores y las Fuerzas Armadas. Bustamante y Rivero negoció con el APRA su vuelta a la legalidad, a cambio de los votos apristas para su candidatura. Tras muchas deliberaciones, Haya de la Torre aceptó el acuerdo a cambio de la mayoría parlamentaria y la inclusión de 2 apristas en el gabinete ministerial. Ya en el gobierno, el APRA obligó a poner en práctica un programa de subsidios y controles de precios que originarían un grave desabastecimiento y la consiguiente especulación en los mercados. Esta situación produjo un clima de grave inestabilidad social. En 1947, la bancada aprista no se presentó a la instalación del Parlamento. Entonces, la derecha llamó a formar una alianza nacional contra el APRA. La violencia llegó a su clímax con el asesinato de Francisco Graña Garland, director del diario La Prensa, opositor al APRA. Bustamante intentó un último esfuerzo con el Movimiento Popular Democrático, pero quedó atrapado en una suerte de fuego cruzado. En este clima enrarecido, el APRA buscó apoyo en las tropas, mientras la derecha llamaba a los altos mandos militares. La crisis terminó en 1948, con la sublevación en Arequipa del general Manuel A. Odría, quien a la postre relevaría a Bustamante en el poder. En 1940, la comedia norteamericana alcanza su mayor esplendor. Howard Hawks filma Luna Nueva, una historia situada en un ambiente periodístico con Cary Grant brillando en su rol estelar. Y Hollywood fabricaba otra leyenda en 1942 con la mítica película Casablanca, una cinta de Michael Curtiz con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. La historia cuenta el romance entre Rick, un propietario de bar, y su ex amante Ilsa, quien está casada con un partisano buscado por los nazis. Al final, tiene lugar una de las escenas más famosas del cine. En el aeropuerto de Casablanca, Rick renuncia a Ilsa y hace lo posible para que ella y su marido huyan a Portugal. Bogart se convirtió en leyenda gracias a su papel del hombre solitario, consecuente y cínico. También hizo historia El tercer hombre, de Sir Carol Reed. Sus protagonistas fueron
Joseph Cotten y Orson Welles. Una melodía interpretada por una cítara es el hilo conductor que nos lleva a un mundo de imágenes sórdidas. La Viena ocupada de la posguerra. El escritor estadounidense Holly Martins busca allí a su amigo Harry Lime, presuntamente muerto, y descubre sus oscuras maquinaciones. Welles convence encarnando el papel de la maldad por antonomasia. En 1944, en la Universidad de Harvard, Howard Hathaway presenta la primera computadora. El aparato funcionaba mediante un programa bautizado con el nombre de Mark I. Según su inventor, el artilugio que medía 2,5 metros de alto y 16 metros de largo podía resolver cualquier problema matemático. Cierto, en esos años casi nadie le creyó. Aparece el Messerschmitt 262, el primer avión a reacción fabricado en serie. Harry Truman es proclamado 33º presidente de Estados Unidos. En San Francisco, el Perú participa en la formación de la ONU. Un día histórico, el 7 de mayo de 1945. El capitán general alemán Alfred Jody firmó en Reims, ante el general Eisenhower, la rendición de todos los ejércitos alemanes de tierra, mar y aire. El 9 de mayo de 1945 debía cesar el fuego. Con el ataque soviético contra Berlín, el 12 de enero de 1945, el frente oriental alemán se desplomó. El 25 de abril, soviéticos y norteamericanos se encontraron en las orillas del río Elba. El mismo día, el Ejército Rojo cerca Berlín y avanza hacia la Cancillería del Reich. Hitler no tiene salida. El 30 de abril se suicida. La guerra había terminado en Europa, pero continuaba en el Pacífico. Allí, los japoneses tampoco pudieron evitar su derrota. El 26 de julio, el presidente Truman exige a Japón su rendición. El primer ministro Suzuki rechaza el ultimátum. El 6 de agosto de 1945, el bombardero norteamericano Enola Gay lanza sobre Hiroshima la bomba atómica. Eran las 8:15 de la mañana en Hiroshima. La onda expansiva provocó una tempestad de fuego que arrasó la ciudad. Varios kilómetros a la redonda quedaron contaminados por la radioactividad. Los norteamericanos lanzan una segunda bomba atómica sobre Nagasaki 3 días más tarde. Unas 200.000 personas pagaron con su vida el primer ataque a la población civil con bombas atómicas. El emperador Hirohito ordena la capitulación. El 2 de septiembre de 1945, el ministro de Asuntos Exteriores, Shigemitsu, firma la rendición sin condiciones a bordo del buque Missouri. Había finalizado la Segunda Guerra Mundial con un saldo espeluznante. Habían muerto más de 55 millones de personas. El arzobispo de Lima, Juan Gualberto Guevara, combate una ola de libertinaje. Aparecen los primeros signos nefastos de la Guerra Fría. Se inaugura el monumento al almirante Grau en la plaza de su mismo nombre. En la década de los 40, Lima sigue creciendo. Las migraciones de la región andina tomaban forma de gran invasión. Así, se forma un gran cinturón urbano, dando lugar a las primeras barriadas. Muchas familias de bajos recursos se desplazan también a estos lugares, abandonando los antiguos callejones y quintas. A partir de 1940, la radio capta las preferencias de todos los públicos. Radio Nacional y Miraflores habían señalado el rumbo a Radio América, Victoria y Libertad.
son las épocas de las transmisiones de fútbol, de los programas de música criolla en los salones auditorios y del sermón de las 3 horas. El swing anima la vida en los Estados Unidos. La estrella era el trompetista Glenn Miller. Al público le gustaba su sonido y la escenificación de los conciertos. Todos los músicos de uniforme y el director Miller de frac. En 1942, Miller fue llamado a filas y destinado a Europa, donde dirigió la Big Band de la Fuerza Aérea. La fiebre del swing se extendió entonces por todo el frente de los aliados. En diciembre de 1944, Glenn Miller murió en un accidente aéreo. En el tribunal de Nuremberg sentencian a los criminales de guerra nazis. El Kon-Tiki, que partió del Callao al mando de Thor Heyerdahl, llega a Tahití. Con la explosión atómica en el atolón de Bikini, Estados Unidos inicia su programa nuclear. En los clubes de jazz de Harlem, en Nueva York, se escucha un sonido más agresivo. Los jazzistas Thelonious Monk, Dizzy Gillespie o Charlie Parker buscan diferenciarse del swing. El resultado fue el sonido del bebop. Eran temas que chocaban por su atrevimiento y apenas conseguían el aplauso del público. Se consolida en el Perú la literatura agraria con las obras de Ciro Alegría y José María Arquedas. La denuncia de un mundo injusto en los Andes, donde viven miles de peruanos, se torna más fuerte en los contenidos antes que en los hallazgos formales. Obras como Los perros hambrientos de Alegría o Jaguar Fiesta y Agua de Arguedas retratan con crudeza estas realidades. Fallece un peruano ilustre, el arqueólogo Julio César Tello. Bustamante y Rivero promulga ley de las 200 millas marinas. El 4 de abril de 1949 se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. En el Perú de 1948 la situación era más que incierta. Protestas populares a causa del desabastecimiento. Se suman las marchas de estudiantes y sindicatos. El ejército y los sectores oligárquicos presionaban para que se tomen acciones drásticas contra el APRA, que gozaba del apoyo popular. En febrero del 48, Bustamante elige un gabinete militar y acusa al APRA de preparar un complot. Los apristas optan una vez más por la rebelión. En la mañana del 3 de octubre de 1948, algunos oficiales del ejército, junto con la marinería del Callao, se sublevan asaltando barcos de guerra e intentan tomar el castillo del Real Felipe. Tras un corto pero sangriento combate, la revuelta fue controlada a las 4 de la tarde. Se dice que hay un centenar de subversivos muertos. Los líderes apristas negaron cualquier vínculo con el movimiento. Aya de la Torre pasó a la clandestinidad y en 1949 se refugiaría en la Embajada de Colombia. El ejército exigió al presidente mano dura contra el APRA, pero Bustamante se negó rotundamente. Entonces, los militares y la oligarquía le retiraron su confianza. El Perú vivía un clima de inestabilidad política con una inflación galopante y las protestas a la orden del día. El 27 de octubre de 1948 estalla en Arequipa la Revolución Restauradora, liderada por el general Manuel A. Odría. El nuevo gobierno de Odría juramenta el 3 de noviembre. Como diría el poeta Martín Adán, todo había vuelto a la normalidad y el Perú lucía un nuevo presidente militar y también su primera medalla de oro conseguida por el tirador Edwin Vázquez en las Olimpiadas de Londres. En el Estadio Nacional se rinde homenaje a la delegación y luego impone medallas de oro a Edwin Vázquez,
campeón panamericano de tiro, que representó al Perú en las justas deportivas. El militarismo político, 1950-1959. Bertrand Russell es laureado con el Premio Nobel de Literatura. En el Perú, el Código de Minería favorece la inversión extranjera. El argentino Juan Manuel Fangio se convierte en el líder mundial del automovilismo. El 15 de junio de 1950, el mundo quedó consternado. Tropas del ejército de Corea del Norte cruzan el paralelo 38 y ocupan territorios surcoreanos. En el escenario de la Guerra Fría, se teme que el conflicto degenere en otra guerra mundial. La ONU acuerda enviar tropas. Estados Unidos aporta el mayor contingente. Fuerzas de la ONU toman Pyongyang y llegan a la frontera china. En noviembre, Pekín envía 200.000 soldados. Hasta el 27 de julio de 1953 no se llega a un acuerdo de alto el fuego y las graves tensiones en la región continuarían durante décadas. Tras el golpe de Estado de 1948, el general Manuel A. Odría impone un gobierno autoritario y represivo, sin Congreso ni libertades, suspende las garantías individuales e inicia una cacería contra partidarios del APRA y de los grupos de izquierda. Promulga la Ley de Seguridad Interior de la República para frenar opositores. Odría adoptó una política económica de corte liberal, con una menor intervención del Estado en el aparato productivo y en el mercado. Alentó la inversión extranjera, principalmente norteamericana, mediante una legislación favorable al capital foráneo. La oligarquía agroexportadora apoya estas medidas. En 1950, Odría convoca a elecciones y quiere ser el candidato único. La oposición designa como su representante al general Ernesto Montañe, quien es acusado inmediatamente como conspirador y enviado a prisión. En Arequipa, la población sublevada será reprimida violentamente. Ya sin oposición, Odría concurre a las elecciones y jura un nuevo mandato como presidente constitucional. Aya de la Torre permanece asilado en la Embajada de Colombia. La prisión de la Isla del Frontón es paradero frecuente de intelectuales y periodistas opuestos al régimen. El ministro de Gobierno, Alejandro Esparza Sañartu, se encargaba personalmente de las pesquisas de los detractores del régimen. La policía secreta es responsable de desapariciones y asesinatos de los opositores. En Lima se pone de moda el rochabús para controlar protestas callejeras. El mariscal Tito se convierte en el primer presidente de Yugoslavia. Charles Chaplin abandona Estados Unidos, amenazado por el comité de McCarthy. El jefe del gobierno soviético, Stalin, muere de un derrame cerebral. El cine vivió en la década del 50 su época dorada. En 1951 aparece la primera de las grandes producciones. Era Quo Vadis, que rompió todos los récords. En el fuego banal. Su producción costó $8 millones. Se han vuelto locos. Quieren sobrevivir. ¿Quién les pide que sobrevivan?
En 1959, otra película histórica marcó un nuevo hito al ser premiada con 11 Oscar. Ben-Hur costó $16 millones y fueron contratados 50,000 extras. Ernest Hemingway recibe el premio Pulitzer por su relato El viejo y el mar. Edmund Hillary y Tenzing Norgay llegan a la cima del Everest a 8.848 metros. Muere el actor y cantante mexicano Jorge Negrete. Los franceses, desde 1946, intentaban recuperar su posición en Indochina. Su fortaleza bien pertrechada debía atraer el poder ofensivo de los comunistas que bajo el mandato de Ho Chi Minh habían conquistado Vietnam del Norte. En 1954 se inicia el ataque definitivo de la República Democrática del Vietnam contra el bastión francés de Dien Bien Phu. La derrota en aquella batalla significó el fin del dominio de Francia en Indochina. Y la bandera del Viet Minh sobre el último baluarte francés se convirtió en un símbolo mundial del anticolonialismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los escombros y ruinas eran la imagen de Alemania. La falta de viviendas se agravó con el retorno de los combatientes. El principal objetivo de los gobiernos era reconstruir sus países y para ello contaron con la ayuda norteamericana del Plan Marshall. Las ciudades peruanas también experimentan grandes transformaciones. Investido de presidente constitucional, Odría busca también una legitimidad popular. Apartado de sus antiguos aliados oligarcas y favorecido por la bonanza económica traída por la Guerra de Corea, emprende una serie de medidas populistas. Odría se forjó una imagen paternal frente a los trabajadores, impulsando el salario dominical, el seguro social del empleado y el reparto del 30% de las utilidades de las empresas. La infraestructura educativa mejoró sustancialmente a través de las grandes unidades escolares, que albergaban a miles de estudiantes. En la capital, nuevas edificaciones dieron una imagen de modernidad, destacando construcciones monumentales como el Ministerio de Educación, el Hospital del Empleado y el nuevo Estadio Nacional. A raíz de las invasiones, surgen las barriadas 27 de octubre, hoy San Martín de Porres, Comas y El Agustino y Villa María del Triunfo. Odría fue ministro de gobierno de Bustamante y descubrió el potencial respaldo que proporcionaban los invasores como clientelas políticas. Puso en marcha vastos programas de obras públicas y de asistencia social en las zonas urbano-marginales. En ese empeño contó con la gran colaboración de su esposa, doña María Delgado de Odría, quien, inspirada en la primera dama argentina, Evita Perón, organizaba permanentemente obras humanitarias. Odría cimentó así su popularidad utilizando el lema «Hechos y no palabras» para tapar los excesos y el autoritarismo. Nikita Khrushchev es elegido primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Se publica el informe Kinsey sobre el comportamiento sexual de la mujer. El Tribunal Supremo elimina la segregación racial en las escuelas de Estados Unidos. En los 50 se consolidan como equipos populares el Deportivo Municipal, del genial Tito Drago, y el Sport Boys, de Valeriano López, que sería el primer campeón de fútbol profesional. Otros ídolos fueron Vides Mosquera, Alberto Terry y Rafael Azca. Pero una figura querida e idolatrada será siempre recordada por los amantes del fútbol casi como una leyenda. En 1953, Lolo Fernández,
la figura legendaria del Club Universitario de Deportes se retira del fútbol profesional en un clásico frente a su tradicional rival Alianza Lima, anotando 3 goles en el Estadio Nacional. Fue una despedida gloriosa y el fin de una gran época del fútbol peruano. En Estados Unidos se presenta el primer videoteléfono. Mao Zedong es elegido presidente de la República Popular China. Se fundan la democracia cristiana y el movimiento social progresista. Después de 7 años de gobierno, la popularidad de Odría estaba en picada en 1955. Se quiso entonces manipular las elecciones y la respuesta fue una ola de protestas. Arequipa volvió a rebelarse y el gobierno respondió con suma dureza. La protesta se generalizó en todo el país, obligando a Odría a derogar la Ley de Seguridad Interior y verse obligado a prescindir del ministro del Interior, Esparza Sañartu, el poder oculto de la represión. A las elecciones de 1956 se presentan Hernando de la Valle, apoyado por Odría, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Prado Ugarteche. Este último hace un pacto con el APRA, ofreciéndole la vuelta a la legalidad. Con este apoyo, Prado gana las elecciones. Un sector del APRA no aceptó la conciliación de su partido con Prado. Rechazaban la nueva línea política conciliadora. Así, los sectores desengañados del aprismo se trasladan a militar a grupos de extrema izquierda. Otros sectores se reúnen en torno a un nuevo líder de ideas más renovadas, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Se nacionaliza el canal de Suez con apoyo de la ONU. Queda formado el mercado común europeo. La bella peruana Gladys Sender gana el título de Miss Universo. Por decreto ley del 7 de septiembre de 1956, que modificó la Constitución de 1933, se permite a las mujeres con la mayoría de edad votar en los comicios electorales de ese año. En esos tiempos, la radio alcanzaba su apogeo y la música criolla invade los salones auditorios. Pero el género que más destacó fue el de las radionovelas. El derecho de nacer paralizaba a toda Lima durante su emisión. En 1958 aparece la primera señal televisiva en el país vía la señal del Canal del Estado. En ese mismo año, Canal 4 sale al aire y al año siguiente, Panamericana Televisión empieza sus transmisiones en la señal de Canal 13. Luego surgiría Canal 9. Eran tiempos del pisco y la butifarra y de las elegantes boates. El Embassy y el Grill del Bolívar se convirtieron en los lugares preferidos de la gente gagá. En Lima crecía la afición por los chifas, los toros, las carreras de caballos, el cachascán, el fútbol y los valses de los embajadores criollos. Los apachurrantes años 50 en el Perú están marcados por las rumberas del bim bam boom y una música, el mambo. El ritmo que trajo el cubano Dámaso Pérez Prado, Carefoca, enloquecía a los jóvenes y se desató una euforia por el baile endiablado en todo Lima. Un concurso de mambo originó el pronunciamiento de la iglesia, que amenazó con excomulgar a quienes intervengan. En 1955, el rock and roll hace su aparición con su indiscutible rey, Elvis Presley. Su forma de bailar indignaba a los mayores porque les parecía obscena. Para los jóvenes, Elvis encarnaba sus secretas ansias de amor, sexo, arrogancia e independencia.
Sus fans compraban todo aquello que tuviera relación con el ídolo, sus blue jeans y hasta su ropa interior. Los soviéticos sorprendieron a Estados Unidos al poner en órbita el Sputnik. La Iglesia Católica se viste de luto por la muerte de Pío XII. Sale a la venta la muñeca Barbie, que se convierte en el juguete preferido de millones de niñas. Restauración de la Constitución democrática, elecciones libres, libertad de prensa y respeto de los derechos humanos. Con estas palabras, Fidel Castro y su pequeño grupo de guerrilleros, en el que se encontraba el Che Guevara, se ganó al pueblo cubano. En la Sierra Maestra, las tropas de Fidel, con un número cada vez mayor de seguidores, resistieron 2 años de guerra de guerrillas. Al final, obligaron a renunciar al presidente Fulgencio Batista, quien huyó al extranjero el 1 de enero de 1959. Con su entrada en La Habana, Castro se convertía en jefe del gobierno de Cuba. Con la disolución del Comité para Actividades Antinorteamericanas, el presidente Dwight Eisenhower puso punto final en 1953 a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos. El comité, creado en 1938, debía impedir la infiltración comunista en las instituciones estadounidenses. Cuando en 1950 el senador republicano Raymond McCarthy asumió la presidencia del comité, las medidas de protección estatales degeneraron cada vez más en una caza de brujas contra numerosos intelectuales y artistas que se vieron obligados a declarar ante el comité y a delatar a sus propios compañeros. El 2 de junio de 1953, en la abadía londinense de Westminster, el arzobispo de Canterbury entregó los símbolos de la realeza, el globo imperial y el cetro, e impuso la corona de San Eduardo de la Casa Real Británica a la reina Isabel II, de 27 años, perteneciente a la Casa Windsor. Isabel ya había asumido el cargo en febrero de 1952, pero faltaba celebrar la pomposa ceremonia de la coronación. El cortejo y los fastos de la coronación de Isabel II fueron también el primer espectáculo televisivo mundial. El 19 de abril de 1956, miles de curiosos aclamaron en Montecarlo a la nueva pareja principesca. Poco antes, la actriz estadounidense Grace Kelly y el príncipe de Mónaco, Rainiero III, habían contraído matrimonio en la Catedral de San Carlos. Grace Kelly, desde entonces convertida en la princesa Gracia Patricia, había conocido al príncipe Rainiero durante el rodaje de una película. Aquel amor, su matrimonio y sus descendientes ocuparían noticiarios y portadas de revistas durante décadas. Grandes hechos políticos que conmovieron al Perú y el mundo. Todo el siglo XX en una obra cumbre de El Comercio. Hechos y protagonistas, historia y vida cotidiana. 100 años del Perú y el mundo en la mejor enciclopedia audiovisual del siglo XX. Con
imágenes inéditas extraídas de los archivos más completos. Una manera inteligente y amena para que usted se instale en el tercer milenio con toda su familia. La República Aristocrática, 1900-1909. Del diván de Freud al Domingo Rojo. El país de los obreros, 1910-1919. De Zapata a la Primera Guerra Mundial. Leguía y la Patria Nueva, 1920-1929. De la Sociedad de Naciones al Partido Nazi. El crack es peruano, 1930-1939. De la Revolución de Trujillo a los Olímpicos de Berlín. Hechos y no democracia, 1940-1949. De la Segunda Guerra Mundial al Ochenio. El militarismo político, 1950-1959. Del Mambo de Pérez Prado a la Revolución Cubana. Democracia, el error estadístico, 1960-1969. De la Guerra Fría al hombre a la luna. La Revolución de los Cuarteles, 1970-1979. De los hippies a los sandinistas. El retorno a la democracia, 1980-1989. Del SIDA a la caída del muro. Fujimori, la costumbre del poder, 1990-1999. De la Guerra del Golfo a la oveja Dolly. Democracia, el error estadístico, 1960-1969. Ecuador pide nulidad del protocolo de Río de Janeiro. Comienza a manifestarse el conflicto chino-soviético. La población en el mundo sobrepasa los 3.000 millones. Con los gritos de Liberté Camerún, muchos países del África iniciaron el camino de la liberación que se inició en la década del 20. Solo en 1960, 17 países consiguieron su independencia de Gran Bretaña, Francia y Bélgica. La liberación fue diversa, desde las luchas sangrientas en el Congo hasta la entrega ordenada del poder en Nigeria. Estos nuevos países no quisieron intervenir en la pugna este-oeste. Así, formaron el movimiento de países no alineados, a iniciativa de los presidentes Nehru, Nasser y Tito. A finales de los 60, otro objetivo centró la atención de la política no alineada, la exigencia de un orden económico mundial mucho más justo. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, la República Democrática Alemana cerró con alambradas los accesos entre el Berlín Oriental y el Occidental. La construcción del muro de Berlín había comenzado y Alemania quedaba dividida. Rompiendo alambradas y lanzándose desde las ventanas de los edificios próximos al muro, los fugitivos se multiplicaron y la frontera cobró sus primeras víctimas. Los saltamuros sabían el riesgo que corrían y muchos de ellos dejaron su vida por buscar la libertad. Asesinan a Patricio Lumumba, líder independentista del Congo belga. La Alianza para el Progreso se establece en toda Latinoamérica.
Brasil, sin Pelé, consolida su supremacía al ganar el Mundial de Chile. En las elecciones de 1962, en el Perú, los principales candidatos fueron Víctor Raúl Haya de la Torre, Fernando Belaúnde y Manuel Odría. Los escrutinios parciales arrojaban un pequeño margen en favor de Haya de la Torre. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reclamó un fraude electoral y derrocó al presidente Prado. Una junta militar de gobierno al mando del general Pérez Godoy toma el poder. El general Nicolás Limley sucede meses después a Pérez Godoy. En 1963 se convoca a elecciones y Fernando Belaúnde Terry es elegido con el 39% de los votos. Belaúnde contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas y mantuvo una alianza con la democracia cristiana. En el Congreso predominaba una mayoría apro-odriísta, crítica y hostil. Belaúnde, aplicando la idea de la cooperación popular, impulsó la construcción de grandes obras públicas y restableció los gobiernos locales con las elecciones municipales. Sin embargo, Belaúnde no pudo satisfacer todas las expectativas que había despertado en los peruanos. Con los agobiantes problemas nacionales, como el de la reforma agraria y el petróleo, no hubo soluciones inmediatas. Entonces surgió una ola de descontento social y aparecieron brotes de guerrillas al estilo cubano. En 1967 se vivía con una fuerte crisis económica, fiscal y con una devaluación traumática del sol. La renovación de contratos petroleros originó en 1968 el escándalo de la Página 11, que suponía favorecer a la IPC en contra de los intereses nacionales. Este fue el detonante de la pugna entre Belaúnde y el poder legislativo que impulsó a las Fuerzas Armadas a perpetrar un golpe de Estado institucionalista con la prédica de que los civiles no podían resolver los problemas nacionales y mucho menos garantizar la estabilidad del país. Marilyn Monroe fue el símbolo sexual en el cine de los 60. Con una mezcla de timidez, ingenuidad y erotismo, Marilyn fue una verdadera sex symbol. Los caballeros las prefieren rubias o La picazón del séptimo año fueron sus películas que la hicieron famosa. La 20th Century Fox fabricó a una rubia ingenua y Marilyn puso su cuota de voluptuosidad. Entonces el negocio fue redondo. Pero Marilyn tenía graves problemas de personalidad. Se había casado varias veces. La estrella de béisbol, Joe DiMaggio, fue uno de sus maridos. Y después, el dramaturgo Arthur Miller ocupó su puesto. Marilyn iniciaría luego una secreta relación con el presidente Kennedy, que la llevó a confesar a sus íntimos que muy pronto sería primera dama de Estados Unidos. Marilyn era adicta a los estimulantes y no soportó la tensión ni supo manejar su relación casi imposible con el hombre más poderoso del mundo. En la madrugada del 5 de agosto, Marilyn Monroe fue hallada muerta en su casa. Lo que pasó aquella noche nunca quedó aclarado, pero el mito de Marilyn Monroe sigue provocativamente vivo hasta nuestros días. El secretario del Congreso africano, Nelson Mandela, es apresado. Movimientos campesinos se alzan en diversas zonas del Perú. Independencia de Argelia después de una guerra de 8 años.
14 de octubre de 1962, aviones norteamericanos descubren en Cuba rampas de lanzamiento para cohetes soviéticos. A consecuencia del embargo comercial dirigido por Estados Unidos, Fidel Castro había estrechado sus relaciones con la Unión Soviética. Kennedy respondía a la amenaza con un drástico bloqueo marítimo. En los días siguientes, el mundo contuvo la respiración. Cada vez era más latente la posibilidad de un conflicto nuclear entre las dos superpotencias. La firmeza de Kennedy y algunas concesiones políticas obligaron a su adversario soviético, Nikita Khrushchev, a cambiar de actitud. Moscú desmanteló los misiles y el inminente peligro de una guerra atómica quedó conjurado por el momento. Tengo un sueño, que algún día los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos amos puedan sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Con esta frase, Martin Luther King, el líder negro de la igualdad de los derechos civiles, emocionó a más de 200.000 personas que en agosto de 1963 marcharon pacíficamente sobre Washington. Pero a pesar de las llamadas a la resistencia pacífica, el espiral de violencia crecía con los enfrentamientos armados entre blancos y negros y la movilización de miles de soldados. En medio de la ola de violencia que generó esta situación, Martin Luther King es asesinado a balazos el 4 de abril de 1968 en Memphis. Una vacuna oral erradica la poliomielitis. De Gaulle y el canciller alemán Adenauer firman Tratado Franco-Alemán. Antes de su muerte, el Papa Juan XXIII anuncia la encíclica Paz en la Tierra. El 22 de noviembre de 1963, en la ciudad de Dallas, el presidente John F. Kennedy fue alcanzado por varias balas mientras viajaba en su automóvil convertible. Kennedy tenía el apoyo de la población gracias a su política de mejora en los servicios sociales y la igualdad racial. Pero simultáneamente, su mandato se caracterizó por las graves tensiones con la Unión Soviética. Kennedy, con su esposa Jackie, desarrolló un nuevo estilo de hacer política, y la Casa Blanca se convirtió en el centro de la vida cultural y social de los Estados Unidos. En aquel escenario de cambios sociales y políticos, una tarde de noviembre de 1963, se oyeron los disparos de Lee Oswald desde un edificio del centro de Dallas. Kennedy murió cuando era trasladado al hospital. Lee Oswald sería asesinado 2 días después en los pasillos que lo llevaban a la prisión por el mafioso Jack Ruby ante millones de telespectadores. Nunca se supo por qué. El mundo despidió los restos de Kennedy en el cementerio de Arlington, y nadie olvidará la imagen del saludo que su hijo John le dirigió por última vez. En 1963, luego de los Beatles, en Inglaterra surgen nuevas expresiones que incomodaban a las generaciones mayores. Los Rolling Stones, Jimi Hendrix y otros rockeros desarrollaron nuevos estilos apoyándose en la técnica electrónica.
Eran los primeros avances de una música que sería influida por las drogas, el amor libre y la psicodelia de grupos como Pink Floyd, que luego tendría visos de una verdadera epidemia entre los jóvenes. En el Perú, el gobierno de Belaúnde puso en marcha un programa de viviendas para la clase media, que tuvo un símbolo de modernidad en la residencial San Felipe. Se inauguró el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y para agilizar el tráfico en Lima se construyó la Vía Expresa. Se inició también un vasto programa de irrigaciones en los valles de la costa norte, como los de Tinajones y Olmos. Y el viejo sueño de Belaúnde se hizo realidad. En su primer año de gobierno se comenzó la construcción de la carretera marginal de la selva. El Papa Paulo VI, primer pontífice que visita Tierra Santa. En la tragedia del Estadio Nacional de Lima mueren más de 350 aficionados. El nazi Adolf Eichmann es ejecutado tras un sonado juicio. Influenciados por la Revolución Cubana, aparecieron grupos de extrema izquierda en el Perú. En 1962, Hugo Blanco, un estudiante de agronomía, canaliza el descontento campesino con huelgas y ocupaciones de haciendas para parcelarlas entre los trabajadores del Valle de la Convención, en el Cusco. 3 años después, Luis de la Puente Uceda encabeza el movimiento de izquierda revolucionaria, MIRE. Su plan era destruir fundos y puestos militares para obtener el apoyo de los campesinos. En octubre de 1965, el ejército cercó a los insurrectos en la zona de Mesa Pelada y puso fin a la asonada guerrillera. Antes de 1963, cuando intentaba ingresar al Perú desde Bolivia, formando parte de un comando guerrillero, el poeta Javier Heró y otros jóvenes radicales del Frente de Liberación Nacional fueron abatidos a balazos en una balsa sobre las aguas del río Madre de Dios. A finales de los años 60, la guerra de Vietnam alcanzó su punto culminante. Acabada la Segunda Guerra Mundial, los franceses habían intentado reconstruir su poder colonial en Indochina, pero perdieron el control de Vietnam, que quedó dividido a lo largo del paralelo 17 en 2 países con posiciones antagónicas. Estados Unidos se comprometía cada vez más en la guerra vietnamita. Los guerrilleros comunistas del Vietcong, brazo armado del líder norvietnamita Ho Chi Minh, estaban en superioridad de condiciones. En 1964, los soldados americanos en Vietnam del Sur pasaban el 500.000. Sin embargo, la gigantesca maquinaria bélica de Estados Unidos no pudo dar el golpe de gracia a la guerrilla enemiga. El 30 de enero de 1968, Ho Chi Minh ordenó la ofensiva final. En Norteamérica, miles veían en la televisión los horrores de la absurda guerra. El sufrimiento de la población civil y la muerte de sus soldados pusieron en contra a la opinión pública. Estados Unidos ordenó entonces al menos una retirada honrosa de sus tropas. Sin embargo, para alcanzar ese fin, tuvo que sufrir un largo y sangriento calvario. Timothy Leary, creador del LSD, difunde su consumo en Estados Unidos. Indira Gandhi asume la presidencia del gobierno de la India. Se inicia la revolución cultural china dirigida por Mao. Haz el amor, no la guerra. Era el eslogan bajo el que muchos jóvenes pretendían vivir al margen de una sociedad que rechazaban. El movimiento hippie
con su mezcla de acción política, defensa del amor libre y nuevas experiencias con drogas, ganó cada vez más adeptos. En agosto de 1969, su prédica llegó al punto más culminante y más de 500.000 de jóvenes asistió a los 3 días del Festival de Woodstock. La rebeldía de la juventud estadounidense se extendió también por todo el mundo. En París, el ansia de una mayor participación democrática evolucionó hacia una situación revolucionaria. En mayo de 1968, los estudiantes franceses ocuparon la Sorbona y levantaron barricadas en el barrio latino. Los jóvenes y los sindicatos expusieron con gran alarde de audacia sus ideas de libertad. La consigna "La imaginación al poder" era coreada en todo París, que volvió a ser una fiesta. Matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, en México, Distrito Federal. Invasión de Checoslovaquia origina la llamada Primavera de Praga. Se realiza la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al mando del general Juan Velasco Alvarado, dio un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, deportando al presidente Belaúnde a Buenos Aires. La Fuerza Armada ha depuesto... Los militares utilizaron una prédica nacionalista y elaboraron una política de corte corporativista y de tinte socialista humanista. El plan de Velasco definía la idea de defensa nacional como motor del desarrollo. Los militares implementaron un proyecto de participación social e intentaron solucionar los más dramáticos problemas nacionales, como el asunto del petróleo, pero desconociendo el orden democrático. Al hombre de la tierra, ahora... El 24 de junio de 1969 se implementa la reforma agraria, transformando radicalmente el sistema de propiedad de la tierra, y sin mayor éxito se crean centrales sindicales para organizar un soporte con los sectores más deprimidos. Velasco fue defenestrado el 29 de agosto de 1975 por el general Morales Bermúdez. El proceso concluyó con el retorno a la democracia en 1980. En 1960, Alfred Hitchcock creaba un nuevo género con su película Psicosis, y el actor Anthony Perkins interpretaba el inolvidable papel de un asesino trastornado. Sylvia Trent. Que yo admiro su suerte, señor... Bond. James Bond. En 1962 se estrena la primera película de James Bond, 007 contra el Dr. No. Ni su protagonista, Sean Connery, pudo imaginar que con aquella película se iniciaba una serie que se prolongaría durante varias décadas. En 1969, el fútbol peruano escribe su más brillante capítulo. La selección que dirigía el brasileño Didi y que reunió a un grupo de futbolistas talentosos se encontraba a un paso para clasificar al Mundial de México 70. Solo necesitaba conseguir un punto en la temible Bombonera de Buenos Aires, donde iba a jugar con Argentina.
La selección de Perico León y Roberto Chale llegó con algunas bajas y tras un dramático partido, Didi sacó un as debajo de la manga. Un desconocido delantero llamado Cachito Ramírez resultó a la postre el héroe de la jornada al convertir los 2 goles peruanos con los que el Perú clasificó por méritos propios a un mundial. Pero también en los 60, la literatura peruana brilló en el concierto mundial. Mario Vargas Llosa fue animador del llamado boom latinoamericano. Es la década de las novelas La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Notables frescos de la realidad peruana, tratados con las más innovadoras técnicas narrativas. Romance de John Lennon y Yoko Ono ocupa los titulares de prensa. El Concorde hace de París a Nueva York un vuelo de 3 horas y media. El rayo láser es utilizado con éxito en la medicina. Se cumplía un sueño de la humanidad. Neil Armstrong era el primer ser humano que pisaba la Luna. Millones de personas contemplaron por televisión el resultado de la carrera espacial emprendida por Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya en 1961, Yuri Gagarin había escrito su hazaña al ser el primer hombre en dar una vuelta completa a la órbita de la Tierra. El presidente Kennedy se comprometió a que Norteamérica envíe el primer hombre a la Luna. En 1967, la cápsula del Apolo I se incendió y murieron en el acto los astronautas Grissom, White y Chaffee. Pero este hecho no impidió detener la carrera espacial. Y el 21 de julio de 1969, el vaticinio del presidente Kennedy se convertía en realidad. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, dijo desde la Luna el astronauta Armstrong. Estas imágenes llegaron en directo al Perú gracias a la primera transmisión vía satélite que vieron los peruanos por la televisión. En octubre de 1967, el Che Guevara caía en una emboscada del ejército boliviano. Ernesto Guevara, médico argentino, guerrillero en Cuba y Bolivia, fue abatido a tiros. Su imagen se convirtió en un símbolo de la rebeldía juvenil en todo el mundo y su retrato en un ícono que identificó la época. Igual que el Che, otra imagen que marcó la década fue la de los Beatles. Discos y presentaciones de los 4 de Liverpool, Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison provocaron en los adolescentes un fanatismo que bordeaba la histeria. Los Beatles, además de irreverentes, hicieron que sus temas se conviertan en piezas clásicas del rock entre los jóvenes de siempre. La revolución de los cuarteles. 1970-1979. El boxeador Muhammad Ali, Cassius Clay, se retira. Los Beatles se disuelven y todos inician sus carreras individualmente. Charles Manson, condenado a muerte por el asesinato de Sharon Tate. El 14 de marzo de 1970, el emperador japonés Hirohito inauguró en Osaka la Expo 70. Fue la primera exposición universal celebrada en el continente asiático
y marcó el ascenso de Japón, que de potencia vencida en la Segunda Guerra Mundial pasó a convertirse en una de las primeras naciones industriales. También Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur experimentaron un enorme impulso. La reconstrucción de Japón comenzó a mediados de los 50. A partir de entonces, experimentó un sensacional crecimiento económico de casi el 10% anual. Japón igualó la producción automovilística de Estados Unidos y superó el desarrollo impetuoso de Alemania. El 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, en el departamento de Ancash, se produjo uno de los más violentos terremotos que se recuerde en la historia del Perú republicano. El movimiento sísmico se extendió también a los departamentos de Lima y La Libertad. Pero la tragedia se agravaría más. A consecuencia del terremoto, gigantescas masas de hielo se desprendieron del Nevado Huascarán, bajando en forma de un enorme aluvión que sepultó por completo la ciudad Yungay. La tragedia dejó más de 70.000 muertos y se estima que 1 millón de personas se quedaron sin viviendas. De todo el mundo llegó ayuda, pero nada fue capaz de remediar la tragedia. En la década de los 70, el gobierno del general Velasco y el Estado manejan casi todo el aparato productivo. Las empresas Pesca Perú, Petro Perú, Centromin Perú, Entel Perú, Entur Perú hablan del volumen del crecimiento estatal. Se reestructura ministerios, creándose los de transportes y comunicaciones, turismo e integración, energía y minas, y pesquería. La oficina del Cinamos cumple un rol de control y organiza el aparato de propaganda del gobierno. El 27 de julio de 1974, los diarios El Comercio, La Prensa, Correo, Ojo y Última Hora son expropiados. Antes, los principales canales de televisión y emisoras de radio habían sido intervenidos. La medida buscaba silenciar cualquier tipo de oposición. El hecho constituyó el mayor atentado a la libertad de prensa en el Perú. Los medios no regresarían a manos de sus dueños hasta 1980. Europeos utilizan el eurocheque como sistema de pago en sus viajes. Se inaugura Disney World, el parque de atracciones más grande del mundo. El grupo Septiembre Negro baña de sangre las Olimpiadas de Múnich. El 11 de septiembre de 1973, el ejército chileno al mando del general Augusto Pinochet derrocó al presidente Salvador Allende, quien murió acribillado mientras defendía el Palacio de la Moneda. Los militares chilenos iniciaron la represión política más sangrienta que se recuerde contra los partidos de izquierda, sindicatos e intelectuales. En 1976, el general Videla encabeza una junta militar en Argentina. La represión militar fue brutal, a tal punto que se calcula que 30.000 argentinos perdieron la vida o fueron declarados desaparecidos. A mediados de la década de 1970, muchos países latinoamericanos vivían bajo regímenes de facto. Existían también otras dictaduras que ocupaban el poder desde los años 30. Tuvieron que pasar muchísimos años para que el continente encuentre los caminos de la democracia y se viva en un clima de paz, armonía y legalidad. En 1973,
el mundo del arte y la cultura perdió a 3 Pablos. El pintor Pablo Picasso, uno de los grandes maestros de la pintura contemporánea, falleció el 8 de abril en su exilio de Mougins, en Francia. El premio Nobel Pablo Neruda murió en su casa de Isla Negra pocos días después del golpe militar en Chile. Y el 22 de octubre falleció en el exilio el violonchelista Pablo Casals, un artista que luchó por la paz mundial y las libertades. En octubre de 1973 muere en Lima la gran cantante popular Lucha Reyes. Su vida estuvo combinada de desventuras y de éxitos. Su entierro se convirtió en una manifestación multitudinaria con toda clase de gente que se agolpaba en las calles para darle su último adiós a una de las estrellas de la canción criolla. Sus interpretaciones de valses como Regresa o Mi última canción, grabado poco antes de su muerte, quedarán siempre presentes en el recuerdo de aquellos que la admiraron. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Se agrava la crisis del petróleo tras otra guerra en Medio Oriente. La película de terror El Exorcista es galardonada con el Globo de Oro. La policía de Moscú detiene al escritor Alexander Solzhenitsyn. I have no intention whatever of walking away from the job I was elected to do. El 17 de junio son apresados 5 ladrones en el edificio Watergate, cuartel general del Partido Demócrata. Los documentos encontrados a los detenidos condujeron a un asesor del presidente Richard Nixon. Los 2 reporteros del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, se ocuparon de sacar a la luz pública toda la trama de sobornos y contribuciones ilegales a la campaña electoral de Nixon. El Senado formó una comisión investigadora. Los interrogatorios fueron transmitidos a todos los Estados Unidos por televisión. Meses después, se descubre que Nixon mandaba grabar todas las conversaciones de sus oponentes en la Casa Blanca. Las cintas que Nixon se negó a presentar se convirtieron en el centro del caso Watergate. Debido a la presión de la opinión pública y del fallo judicial, Nixon se vio obligado a entregar las grabaciones. El 8 de agosto, las pruebas lo obligaron a reconocer su participación en Watergate y dimitió. La millonaria ayuda de Estados Unidos a su aliado Vietnam del Sur resultó inútil. De esta manera, Henry Kissinger y el norvietnamita Le Duc Tho llegaron el 8 de octubre de 1972 a un acuerdo para poner fin a la guerra. Sin embargo, Nixon ordenó bombardear nuevamente el territorio norvietnamita. El 27 de enero de 1973, finalmente, los bandos contendientes firmaron un armisticio definitivo con el que terminaba el compromiso militar de Estados Unidos. La guerra del Vietnam terminó definitivamente el 30 de abril de 1975 con una dramática y vergonzosa retirada de los últimos marines norteamericanos. Margaret Thatcher es elegida líder de los conservadores británicos. El 20 de noviembre murió el general Francisco Franco.
Fallece Monseñor Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Desde fines de 1973 y casi durante un año, el Perú experimentaba los estragos de la grave crisis mundial del petróleo. A las fallidas políticas estatales se sumaba un aumento significativo de nuestra deuda externa. Un año después de la expropiación de los diarios, la popularidad de Velasco se vino en picada. El 5 de febrero, una huelga policial dejó a Lima sin ningún tipo de seguridad, generándose un saqueo en el centro capitalino, que dejó decenas de muertos. El general Velasco sufría al mismo tiempo una grave enfermedad que obligó a amputarle una de sus piernas. En este clima de incertidumbre, el 29 de agosto, en Tacna, un grupo de generales lanzaron el llamado Manifiesto al País. En él se anunciaba que el general Velasco era relevado en el cargo y el general Francisco Morales Bermúdez lo sucedería. Nadie protestó. Velasco se retiró a su domicilio muy enfermo y se inició la llamada segunda fase del gobierno militar. La notable compositora peruana Chabuca Granda triunfa en 1977 con su tema Landó en el Festival OTI Perú y viaja por el mundo donde era reconocida y admirada. Chabuca había nacido en un pueblito de la sierra peruana, Cotabambas, y pese a la oposición de su familia, vivió dedicada a componer música popular. Su vals, La Flor de la Canela, dedicado a una bella morena limeña, fue el tema que le otorgó fama mundial. Victoria, sigue siendo mi flor de la canela, ¿verdad? ¿Verdad? Para muchos, la película de los 70 fue El Padrino, en la que Marlon Brando y Al Pacino interpretaban la historia de una familia de gángsters en una saga con un éxito notable. El cine europeo seguía otra línea intimista e intelectual. Fassbinder trabajaba en Alemania, Bertolucci, Pasolini y Visconti en Italia. En Francia, cineastas como Truffaut, Renoir y René seguían marcando el rumbo de la Nouvelle Vague. No obstante, Hollywood era la gran factoría de sueños y estrellas. Jack Nicholson se reveló como uno de los grandes actores contemporáneos en Atrapado sin salida. Otra fiebre recorrió el mundo gracias a la película Fiebre del sábado por la noche, que impuso a John Travolta, quien con su modo de vestir y bailar marcarían un estilo de vida y de ocio. Muere Elvis Presley, el rey del rock and roll. Proliferan en el mundo las bandas armadas de grupos terroristas. El gobierno de Morales Bermúdez soporta una ola de protestas populares. La segunda fase militar preparó el retorno a la democracia. El 19 de julio de 1977, un masivo paro general fue el detonante para convocar a una asamblea constituyente que iría a elaborar una nueva constitución. Morales Bermúdez ya había decidido dejar el poder. La asamblea se instaló el 28 de julio de 1978 y Víctor Raúl Haya de la Torre fue elegido presidente. La asamblea, integrada por tendencias diversas, elaboraría la Constitución de 1979, que entraría en vigencia al año siguiente. El Perú había vuelto a recuperar el orden democrático, pero nadie aseguraba hasta cuándo.
El 2 de agosto de 1979, cuando ocupa el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente, a los 84 años, fallecía el líder y fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Con Haya se iba un político de enjundia y uno de los pensadores más importantes del siglo XX en el Perú y Latinoamérica. Y llegar a un gobierno que fuera inseparable del pueblo y que realizara la educación del pueblo. El streaking se había convertido en una singular forma de rechazo a lo convencional. Correr desnudo y ser detenido era a la vez un reto a la moral y a los límites de la libertad. Las prácticas orientales como el yoga se extendieron por Occidente y las sectas prometían el paraíso al espíritu, creciendo organizaciones como el Hare Krishna. Pero el gran movimiento de los años 70 fue el feminismo. Defensoras como Alice Schwarzer y antifeministas como Esther Vilar aprovecharon el Año de la Mujer para exigir igualdad entre sexos. En Italia, tras un siglo de lucha parlamentaria, las mujeres consiguieron el derecho al divorcio, a pesar de la oposición del Papa. El fútbol peruano tuvo en el Mundial de México 70 una actuación irregular. La selección de Didi le ganó brillantemente a Bulgaria y Marruecos, pero fue eliminada por Brasil de Pelé, que a la postre sería el campeón del mundo. Los peruanos dejaron un grato sabor con su increíble habilidad, destacando dos cracks que luego serían famosos, Teófilo Cubillas y el Cholo Sotil. La selección peruana fue eliminada por Chile para asistir al Mundial de Alemania, pero 4 años más tarde clasificaría al Mundial de Argentina con Cubillas ya en nivel de estrella y con un equipo que ofreció uno de los más bellos espectáculos en la primera fase. Perdió sus partidos en la segunda y fue despedido por una vergonzante derrota de 6-0 ante la selección argentina, que obtuvo el título de un torneo hecho a su medida. Se firman los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto. Miembros de la secta Templo del Pueblo se suicidan en masa en la Guayana. El ayatollah Khomeini regresa a Teherán luego de la caída del Shah. El 17 de julio de 1979, Nicaragua celebró el final de su larga guerra civil. Después de más de 40 años de dictadura, dirigida por la dinastía familiar Somoza, y una guerra civil de 18 meses, el Frente de Liberación Sandinista consiguió derrocar al general Anastasio Somoza. La Junta Sandinista recién creada fue aclamada unánimemente a su llegada a Managua. Desde 1930 se habían producido levantamientos sangrientos. En memoria del independentista Augusto César Sandino, se fundó en 1962 el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En enero de 1978, el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro desencadenó una guerra civil que se saldó con 40.000 muertos. Anastasio Somoza, exiliado desde 1979 en Paraguay, murió asesinado 2 años más tarde. El 25 de abril de 1974 se produce un cruento golpe de Estado comandado por un grupo de capitanes que derrocó al jefe de gobierno, Marcelo Caetano. El general Spínola, al mando de la insurrección, tuvo que ceder el poder meses más tarde por presión de militares izquierdistas y de los partidos socialista y comunista. Luego de las elecciones de 1976, el socialista Mário Soares consiguió la mayoría parlamentaria y Portugal empezó a vivir en una auténtica democracia. A todo este proceso
se le conoció como la Revolución de los Claveles. En las Olimpiadas de Montreal, los países africanos exigieron el retiro de la Nueva Zelanda por estar a favor del estado del apartheid en Sudáfrica. Sin embargo, este hecho no impidió que la gimnasta rumana Nadia Comaneci se convirtiera en una verdadera estrella olímpica. Con apenas 14 años, brilló sobre la barra con la máxima puntuación posible. Obtuvo así 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce, pero su mejor presea fue ganarse el cariño del público y todos los espectadores del mundo que presenciaron su hazaña a través de la televisión. La contaminación crecía en el mundo conforme crecían también los índices económicos. Los ruidos, los residuos, la contaminación ponían en peligro el medio ambiente. El planeta estaba seriamente amenazado. En 1972, el Club de Roma publica el libro Límites del Crecimiento, que advertía sobre las consecuencias catastróficas de un progreso técnico desenfrenado. Surgen así movimientos de protesta en todo el mundo. En 1971 se había creado el movimiento Greenpeace y en 1979 se forma en Alemania el Partido de los Verdes. En esos años se reportaron grandes catástrofes contra el medio ambiente, pero la ecología tomó vigencia y se incluyó en los programas políticos de la mayoría de países industriales.